buenos días tengan todas nuestras hermanas y hermanos espirituales y sus familias del Sri Chaitanya Saraswat Mat y también quizás de otras misiones que se, que se dan cita todos los días para ver esta transmisión de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Decimos siempre, ¿verdad? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según convenga, según sea adecuado. Porque hay personas que están siguiendo la transmisión desde diferentes partes, diferentes lugares. Y para algunos es noche, para algunos es día, como para aquí los países en América del Norte, en América del Sur, o en Europa, ¿verdad? O en Asia, en África, en fin, en Rusia. Estamos muy contentos, como siempre, de hacer esta transmisión y espero que el video y El audio se escucha bien. Vale, sí. si se escucha bien. Sí, se ve bien, dice. ¿Qué necesitamos hacer yo aquí para que se vean los contactos? Los contactos. Bueno, vamos a ofrecer nuestras humildes reverencias. No sé cómo hacerle aquí en la computadora para que se vean los contactos. ¿Ustedes saben? No, yo no. No veo aquí los contactos. Insights, viewers. Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadukam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha Om Gyanatimirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurva Vista Supurakam Guru Ganaira Sisya Sambusitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Sri Rupa Pantangvam Govinda Vidam Ujwalam Baram Tanum Bhaktyam Vitam Sundaram Bande Vishwa Gurun Chadibya Bhagavat Premno Hivija Pradam Devam Divyatanum Suchanda Vadanam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vityam Buddhim Sri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Bandetam Subhadam Madeka Sharanam Nyasishwaram Sri Dharam Vanchakalpatarubhyas Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Bueno, muy bien. ¿Cómo se ve mejor así? ¿O como estaba antes? Bravo. ¿Eh? ¿Cómo se ve mejor? Está bien así. ¿Así está mejor? Sí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien pudiera decirme cómo View Insights. ¿Será eso? No. No sé si alguien pudiera decirme cómo poder hacerle para verlos aquí en la Current Viewers. Pues no. Yo quisiera ver
Muy bien. Entonces, el día de hoy tenemos que es sábado 1 de mayo, ¿no? Sí. Sábado 1 de mayo. Ya se pasaron los primeros 4 meses del año. Enero, febrero, marzo y abril. Hoy es desaparición de Krishnadas Baba y Maharaj. Salud. Y tenemos la desaparición de Srila Krishnadas Babaji Maharaj. Hay un artículo muy hermoso que vamos a leer en la parte final de la lectura para todos ustedes de Srila Sridhar Maharaj, para que conozcan un poco acerca de esta personalidad a quien el día de hoy celebramos por ser el día de su desaparición. Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Jai Srila Krishna, no Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Babaji Maharaj ki jai. Es el día de su desaparición. Tiro Bhav Titi Maha Mahotsav ki jai. Así es. Aquí están los mensajes. Muy bien, ya vi los mensajes porque no podía verlos. Ok. Entonces, ojalá y se pueda ver bien, ¿verdad? Y el sonido, tanto el sonido como el video estén bien. Y los lentes, ándale, los lentes. ¿Qué te los traiga de acá? Pues sí, porque no va a estar medio difícil. Estamos leyendo el Sri Chaitanya Charitamrita de su autor Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, con los comentarios y traducciones de su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está en español, la traducción. Estamos leyendo la sección del medio de los pasatiempos del Señor, Madhya Lila, el capítulo número 17, intitulado El Señor viaja a Vrindavan. Y está justo, ¿verdad?, por llegar a Vrindavan. Él tuvo una estancia en Varanasi con sus devotos, Chandrasekhar Acharya, con Tapana Misra y con un brahmin de Maharashtra. Y después de ahí continuó su viaje rumbo a Vrindavan. Y pasó, la siguiente ciudad queda solamente a unos cuantos kilómetros de Varanasi, y es Allahabad, Prayaga. Y ahí se quedó, pasó 3 días, según indica Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en su obra. Y después continuó para Vrindavan. Bueno, perdón, ya llegó a Vrindavan, estoy aquí viendo en la página, recordando que llega a Vrindavan y se visita inmediatamente a Mathura, ¿verdad? Llega primero a Mathura antes de entrar a Vrindavan, y ahí en Mathura él se da un baño en el balneario Aswamedha Ghat, ¿no? No, vamos a ver dónde es. Sí, gracias. ¿No? Cuando finalmente vio a lo lejos la ciudad de Mathura, se postró de inmediato en el suelo y ofreció reverencias con gran amor extático. Una vez en Mathura, Sri Chaitanya Mahaprabhu se bañó, no en el Aswamedha, eso es en Prayag, creo. No, aquí se bañó en el Vishrama Ghat, que es un balneario muy conocido. Y después fue a visitar el lugar del nacimiento del Señor Krishna, ¿no? Y vio la deidad de Keshavali. Y ahí en el significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explicaba cómo es que se han hecho grandes mejoras al templo de Keshavali, que antiguamente fue demolido, ¿verdad?, por Aurangzeb, este emperador musulmán. Y una gran mezquita se construyó a un lado de él. Después, esta gran mezquita se construyó un gran templo hindú al lado de la mezquita. No se destruyó la mezquita, pero sí se construyó un gran templo al lado, y
porque se había, ¿verdad?, destruido este templo. Entonces se construyó un gran templo al lado y se edificó el templo de Aurangzeb. La India tiene una cultura milenaria, ¿no? Y la gente realmente tiene muchos valores. La India, quiero nada más comentarle a las personas que nos escuchan que ha estado por mucho tiempo dominada por diferentes culturas y civilizaciones o sociedades. Primero los musulmanes, ¿no? Y después, casi por 2 siglos, los británicos. Aún así, ellos no han perdido sus valores. Quiere decir que sus valores tienen arraigo, especialmente su fe, ¿no? La revelación que ha sido dada en la India es un patrimonio no solamente de la India, sino de todo el mundo. Esa es la realidad. Uno podrá pensar que la India, no sé, es un país retrasado, que es como México, ¿verdad? No somos países del primer mundo, pero aquí la gente en el campo, la gente humilde, la gente de las etnias principalmente, ¿verdad? Millones de gentes, son gente que tiene una cultura, que tienen valores y que estos valores los han mantenido durante generaciones, durante civilización, durante años completos. Y la gente, ¿verdad?, sabe del valor de la vida humana y de los valores superiores de la vida humana. Igualmente en la India, es una de las civilizaciones más antiguas que existen en el planeta. Y por lo tanto no puede ser conquistada quizás externamente como lo ha sido en el pasado. Pero ellos siempre han tenido la fuerza, la vitalidad y los valores suficientes dentro de su cultura, dentro de su espiritualidad, como para valorar lo que tienen, que es, no, bueno, toda comparación es una, ¿verdad? No es correcta, pero lo que ellos tienen, nosotros, sinceramente lo digo, nosotros es una aportación para la cultura moderna, para la cultura espiritual incluso que conocemos en Occidente. Y con eso decimos mucho, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, ellos no han destruido las mezquitas o los templos que estos conquistadores de antaño, estos británicos, estos musulmanes, han hecho cuando, quizás no los británicos, ¿verdad? Pero los musulmanes sí hicieron eso, destruir los templos de la India, porque su majestuosidad, su belleza, su verdad, no les gustaba. Pensaban, ¿verdad? Pensaban, así piensa todo aquel que es un practicante novicio o neófito de toda religión, pensar que la existencia de otra fe genuina, ¿verdad?, atenta contra la suya propia. Entonces, para que esto no suceda, para que yo no tenga este sentimiento, tengo que matar la fe del otro. Y eso me va a dar a mi seguridad de que mi fe es la mejor. Imaginen nada más, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser así? No, actualmente no es así, afortunadamente. Por lo menos en los países donde tenemos amplia protección de los derechos, ¿no?, de todo ser humano y de la libertad de creencias, podemos entender que el respeto, ¿verdad?, como decía ¿quién? Juárez, el respeto al derecho ajeno en la paz. Así también, ¿verdad?, el entender que hay otras creencias, que hay otra fe, aparte de la mía, no me debería a mí asustar, imagínate. No, me debería a mí dar, ¿verdad?, una muestra de la variedad tan grande que el Señor tiene para con sus criaturas y cómo es adorado de diferentes formas en diferentes lugares. Bueno, entonces Mahaprabhu ya llegó a Brindavan, ya está en Brindavan y ahí conoció a este brahmin, Sanodilla. Sanodilla significa porque es un brahmin de una casta inferior. Y aunque él era muy humilde, bueno, primero que todo Mahaprabhu notó en él una característica muy diferente a todas las demás personas. Después supo, ¿verdad?, cuando le preguntó su identidad, él supo que él era
un devoto, un discípulo de Srila Madhavendra Puri. Y entonces entendió el Señor, ahora entiendo por qué tú tienes este amor extático en tu persona. Este amor extático en tu persona. Y eso lo hizo, ¿verdad? Muy apreciar mucho a este Brahmin. Realmente Mahaprabhu se sentía muy feliz. Y le llegó a ofrecer sus reverencias, porque dijo, no, tú estás en el nivel de mi maestro espiritual. Mi maestro espiritual también es discípulo de Srila Madhavendra Puri, Ishwara Puri. Entonces, tú estás en el mismo nivel que él, yo por lo tanto tengo que ofrecerte mis reverencias. Pero el Brahmin dijo, Señor, tú eres un sannyasi, yo soy simplemente un hombre casado, soy un Brahmin y ni siquiera de la más alta, en fin. Entonces el Brahmin le pidió, ¿verdad?, al asistente de Mahaprabhu, a Balabhadra Bhattacharya, que cocinase para el Señor. Pero el Señor dijo, no, yo voy a comer de lo que tú cocines, ¿verdad? No voy aquí a seguir la etiqueta regular de tomar mis alimentos de parte de un brahmin, por lo tanto de mi asistente, sino que lo voy a tomar de ti. ¿Por qué? Porque Srila Madhavendra Puri, tú me dijiste, aceptó prasadam de ti. Y eso, aquí viene una larga explicación, se recuerdan, que en realidad el Vaishnava, aquella persona que ha entendido, que ha aceptado su responsabilidad de la vida humana, o la principal responsabilidad de la vida humana, que es poner su vida en relación con el Señor Supremo. Aquella persona está por encima de todas las diferentes clases sociales, llámense brahmines, kshatriyas, vaishyas o sudras, o incluso personas sin casta, como lo somos nosotros, los occidentales, de acuerdo, ¿verdad?, a la costumbre, a la tradición, a la sociedad de la India. Esa función. Aquella persona, no importa si nace o si viene de una familia humilde, si su nacimiento es bajo, si una persona ha despertado en sí el deseo de escuchar acerca de los tópicos del Señor Supremo, esa persona debería de ser considerada la personalidad superior en este mundo. Por otra parte, alguien podrá tener un nacimiento muy distinguido, haber nacido en una familia muy aristocrática, con un linaje muy especial, pero si en él no se ha despertado el gusto por escuchar los temas acerca del Señor Supremo, los temas o los tópicos acerca de Krishna, entonces esa persona no es en realidad la persona superior, aunque socialmente, ¿verdad?, tenga una posición muy destacada. ¿Por qué? Porque la forma humana de vida, toda forma humana de vida, tiene como principal responsabilidad encontrar el alma, encontrar su riqueza espiritual. No solamente vivir en el plano del cuerpo, de la mente, de la inteligencia, de los sentidos. Esto es la naturaleza material de nuestro ser, pero esa naturaleza es temporal, termina con la muerte. Pero el alma no nace y no muere. Bravo, bravo, ¿verdad? Tendríamos que decir todos cuando escuchemos esa oración, esa frase. ¿Cómo es que el alma no muere? No muere, y no nace tampoco. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo es que yo nací? Bueno, ahí viene toda la reflexión, ¿no?, de la enseñanza espiritual. Y estamos hablando sobre la tradición del Señor Chaitanya Mahaprabhu que se fundamenta en los Vedas, la revelación védica. Entonces, un saludo muy afectuoso para todos, especialmente aquí en Occidente, que estamos, ¿verdad?, viéndonos cada vez más favorecidos con estas enseñanzas tan completas, ¿no?, tan formidables, tan bellas, que nos pertenecen a todos, que no nos digan que estas son extranjeras, las otras son nacionales. No, no, no. El Señor no es extranjero ni nacional, ni mexicano, ni extranjero, ni no. El Señor es de todos. Todas las almas somos sus criaturas. Y quien diga lo contrario, madre mía, pues quién sabe a dónde se fue a afiliar, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí ya está Mahaprabhu con el Brahmin Sanodilla. El comportamiento del devoto establece el verdadero propósito
de los principios religiosos. El comportamiento de Madhavendra Puri Goswami es la esencia de esos principios religiosos y por eso yo te estoy considerando como un ser elevado, como un ser, ¿verdad? Extraordinario, le dijo Sriman Mahaprabhu. Y un texto bastante largo, ¿verdad? Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó. No hemos dicho el hermoso Pranam mantra de Srila Govinda Maharaj. Dasa Brindavanam Bande Krishna Dasa Prabhum Tata Dasa Avatara, perdón, Channavatara Chaitanya Lila Vistara Karino Dho Nityananda Padabjo Karuna Renu Bhushito Vyakto Chano Budachinto Bhavande Vyasa Rupino. Ofrezco mis reverencias a Srila Vrindavan Das Thakur y a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, dice Srila Govinda Maharaj. Ellos son los expositores de los pasatiempos del avatar oculto, Sri Chaitanya, y están adornados con el polen de la misericordia de Sri Chaitanya, del Señor Nityananda Prabhu, de los pies del loto de Nityananda Prabhu. Yo ofrezco mis reverencias a estas dos formas de Vyasadeva, una que es manifiesta y la otra que es oculta, una que es inteligible y la otra que es inconcebible. Muy bello, ¿verdad? Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó. Los áridos argumentos no llevan a ninguna conclusión. A una gran personalidad no se le considera un gran sabio, ni si su opinión no difiere de los demás. No se llega al camino de la recta comprensión de los principios religiosos por el simple hecho de estudiar los Vedas y su diversidad. La verdad inmutable de los principios religiosos está oculta en el corazón de las personas puras y autorrealizadas. Por consiguiente, y como se confirma en los sastras, se debe aceptar la senda de progreso que promueven los Mahayanas. Este verso fue hablado por Yudhishthira Maharaj en el Mahabharata, Vana Purva. En su plática, ¿verdad? Hay 100 preguntas que le hicieron a Yudhishthira Maharaj para poder traer a la vida a sus hermanos quienes habían muerto porque no habían querido seguir la instrucción de ese pájaro blanco, que no era otro más que Yamaraj. Yamaraj quería ver, ¿verdad?, la religiosidad de su hijo, ¿no? Yudhishthira Maharaj. Y así que Yudhishthira Maharaj contestó, antes de sorber el agua, él siguió las instrucciones de este pájaro blanco y contestó estas 100 preguntas que le hiciera Yamaraj en forma de este pájaro blanco. 4 de las cuales son muy importantes y una de ellas es esta, ¿verdad? ¿Cuál es el sendero? ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no?, para la práctica de la espiritualidad más alta? ¿A quién debemos seguir? Y Yudhishthira Maharaj le dijo que hay muchas escrituras, hay muchos sabios, munis, rishis, cada quien, ¿verdad?, tiene su punto de vista diferente. Parece ser que si no tienen su punto de vista diferente no pueden ser reconocidos como grandes sabios. Por eso nosotros tenemos que seguir a aquellos que pueden ver la verdad, aquellos que han sido, que han recibido esta gracia del Señor en sus corazones. Y de esa manera esos habitantes del mundo, del plano divino, pueden expresarnos correctamente qué es el Señor, su mensaje trascendental y cómo podemos nosotros, las almas condicionadas, beneficiarnos con él. Mahayano Yena Panta Sagata Sapanta. Mahayano Yena Gata Sapanta. Eso es lo que finalmente Yudhishthira Maharaj le dijo. Al finalizar de contestar las 100 preguntas, Yamaraj estuvo muy contento con él y sus hermanos que yacían ahí muertos sin conciencia, volvieron otra vez a la vida. Mahayano Yenagata Sapanta, y esta es la última línea de ese verso. Tarka Pratishta Shrutayo Vivina
Naso Rishir Yasya Matam Navina Dharmasya Tatuam Nihitam Guhayam Mahayano Yenagata Sapanta. Tras esta conversación, no sé por qué si me tiene agua o caliente, les agradezco, Prabhu, trae un dolor de estómago, no sé por qué. Tras esta conversación, el Brahmin sirvió a Sri Chaitanya Mahaprabhu su almuerzo. Todos los habitantes de Mathura fueron entonces a ver al Señor. Laksha Sankhya Loka Aishe Nahika Gaman Bahira Hanya Prabhu Dila Darashan. Vinieron cientos de miles de personas, tantas que nadie podía contarlas. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu salió de la casa para dar audiencia a la gente. Bajutuli con los brazos en alto. Bajutuli con los brazos en alto. Vale Prabhu, Haribol, Dwani, Preme Mata, Nache Loka, Hari Dwani. Cuando se formó aquella multitud, Sri Chaitanya Mahaprabhu levantó los brazos y dijo en voz muy alta, Haribol, Haribol. La gente respondió al Señor y se llenó de éxtasis, como si hubieran enloquecido. Se pusieron a danzar y a pronunciar el sonido trascendental. Hari, Hari. Ahora la gente se reúne en los estadios para ver los partidos de fútbol o, ¿verdad? Todos los deportes o los espectáculos, ¿no? Los artistas, etc. Pero antes, ¿no? Antes había mucha, en fin, hoy también se llenan los estadios de algunas de los seguidores de las diferentes religiones, ¿verdad? Cristianos, católicos, musulmanes, en fin, en los grandes eventos religiosos para glorificar al Señor, ¿no? No solamente para dar rienda suelta a la ocupación de nuestros sentidos en temas que no tienen directamente que ver con el Señor. Y aquí todos ellos estaban, ¿verdad?, haciendo esto, reuniéndose en relación a la personalidad de Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu se bañó en los 24 ghats que hay a lo largo de la orilla del Yamuna y el Brahmin le mostró todos los lugares de peregrinaje, ¿verdad? ¿Qué tipo de guía tenía Mahaprabhu al llegar a Vrindavan? El mejor, el discípulo de Srila Madhavendra Puri. Alguien podrá pensar, no era un Brahmin de buena casta, no era un Brahmin muy aceptado. No, pero era discípulo de Srila Madhavendra Puri, estaba empapado de amor extático por el Señor, debido a su contacto con una persona, ¿verdad?, que estaba rico en sus sentimientos del amor divino. Madhavendra Puri es el ankur, se dice, el brote, ¿verdad?, inicial dentro de la sucesión discipular que sigue Sri Chaitanya Mahaprabhu. Antes de que apareciera el Señor, aparece Srila Madhavendra Puri y él, ¿verdad?, inicia a personalidades como a Nityananda Prabhu, a Advaita Acharya y a Ishvara Puri, que a la vez se convierte en el maestro espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu también acepta un maestro espiritual, ¿no?, para darnos el ejemplo. Y de esta manera, Mahaprabhu, se dice, su sucesión discipular, sus seguidores se unen, ¿verdad?, a la Brahma Sampradaya. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encuentra Srila Madhavendra Puri. Muy bien. Los 24 balnearios que hay en la orilla del Yamuna, en la ciudad de Mathura, antes de internarse en Vrindavan, son Avimukta, Adirudha, Guhya Tirtha, Prayag Tirtha, Kanakala Tirtha, Tinduka,
Surya Tirtha, Bhatta Swami, Dhruva Ghat, Rishi Tirtha, Moksha Tirtha, Bodha Tirtha, Gokarna, Krishna Ganga, Vaikunta, Asi Kunda, Chatu Samudrika Kupa, Akrura Tirtha, Yagnika Viprasthana, Kubja Kupa, Rangasthala, Manchasthala, Malayudha Sthana y Dasaswamedha Ghat, Dasaswamedha. ¿El Señor se bañó en cuál? Dijimos, se me olvidó. Qué mente, qué mente, ¿verdad? Tan despistada. Swayambhu Navadvip tenemos a Brida Shiva, ¿verdad? Representaciones, ¿verdad? 4 diferentes de Shiva, o algunas de ellas no son. Vana, Deki, Aila. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu deseó ver los bosques de Vrindavan, llevó consigo al Brahmin. Madhuvana, Tala, Kumuda, Bahula, Vana, Gela, Tahan, Snana, Hari, Kari, Prema Vista, Haila. Y aquí se escucha por primera vez los nombres de los 12 bosques, ¿no? Solamente escucharlos aquí en la lectura del Chaitanya Charitamrita ya nos, ¿verdad? Ya nos hace ya nos hace recordar, ¿verdad? Todas esas oportunidades privilegiadas que hemos tenido de haber ido a esos bosques en la asociación de personalidades, ¿verdad? De nuestros hermanos espirituales, de nuestros guardianes, escuchar, recordar las pláticas de ellos, los libros sagrados que nos hablan acerca de esos 12 vanas, ¿no? Sí, Chaitanya Mahaprabhu visitó los diferentes bosques, entre ellos los de Madhuvana, Talavana. Hay tantas historias en relación a Krishna y sus amiguitos, ¿verdad? Que disfrutaban en la asociación en esos bosques cuando iban a pastorear las vacas, ¿no? Todos los días. Talavana, Kumudavana y Bahulavana. En todos los sitios que visitaba se bañaba lleno de amor extático. La palabra en el significado Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, la palabra vana significa bosque, como Brindavana, un bosque de brinda, de las plantas, ¿verdad? Sagradas, brinda. Brindavan es el nombre que recibe el bosque donde Srimati Brinda Devi, Tulasi Devi, crece en abundancia. En realidad, no es un bosque en el sentido de lugar densamente poblado de vegetación verde, que normalmente se da al término. En Brindavan hay 12 de estos vanas. Unos están situados en la orilla oeste del Yamuna y otros en la orilla oriental, tal como las islas en Navadvip. Algunas están en el lado oriente del Ganges y otras están en el lado occidente. Alguien podría poner ahorita en los comentarios cuáles, sin ver en los libros, recordándose, si se recuerdan,
las más que se recuerden, cuáles son las que están en el lado oriente de la ribera del Ganges y cuáles están en el lado occidental. A ver si algunos de los devotos que están escuchando la transmisión nos pueden decir. No se vale copiarse los libros, los que se recuerden. Y aquí dice, unas están situadas. Los bosques de la orilla oriental son Bhadravana, Bilvavana, Lohavana, Bandiravana y Mahavana. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6 en la orilla occidental. En la orilla occidental o del oeste están Madhuvana, Talavana, Kumudavana, Bahulavana, Kambyavana, Kadiravana y Brindavana. Estos son los 12 bosques de la zona de Vrindavan. Y deberíamos de comenzar a aprender o a recordar que Vrindavan es uno de los bosques que está en donde, en el lado occidental, oeste, donde se pone el sol de la ribera del Yamuna, ¿no? Ahí hay otros 5 bosques más, aparte de ellos, ¿no? Bahulavana, Mahavana, sí, no, Madhuvana. Mahavana está en la otra orilla. Madhuvana, Talavana, donde el Señor Krishna y su hermano Balaram mataron a los demonios. ¿Se recuerdan cómo se llamaba? Dhenukasura. Los agarraron, que eran como unos burros, y que se habían apoderado del bosque. Y los amiguitos de Krishna dijeron, Krishna, ¿por qué no podemos ir a disfrutar de la fragancia tan dulce que proviene del bosque, donde hay frutas muy deliciosas, en fin? Pero no podían ir porque ahí estaban sus demonios. Así es que Krishna fue con su hermano Balaram y los niños pastores de vacas. Y cuando salieron ahí los demonios, ¿no? En forma de asnos a rebuznar, Krishna Balaram les dio su paliza. Talavana, entonces también está en el lado occidental. Kumudavana, Bahulavana, Kambyavana, Kadiravana y Brindavana. Muy bien. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó por Brindavan, los rebaños de vacas que estaban pastoreando le vieron pasar y de inmediato le rodearon, mugiendo en voz muy alta. Gavideki stava Prabhu premera tarange, Vatsalye Gavi Prabhura Chatesava Ange. Al ver a las vacas acercársele, el Señor quedó aturdido de amor extático. Las vacas entonces le lamieron el cuerpo debido al gran afecto que sentían por él. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de estar en un establo se han dado cuenta, ¿verdad?, qué cariñosas son las vacas. Realmente, muy especiales. Algunas, claro, ¿verdad?, tienes que cuidarte que no te van a dar una pata. Algunas son un poquito traviesas. Y tienes que cuidarte, ¿verdad? Porque si te dan una patada, no te va a dar mucho gusto. Te vas a recordar, ¿verdad? Ahí en el mat, en el Goshala, así se le llama, ¿verdad? La habitación donde está, el lugar donde están guardadas todas las vacas. Ahí en Sri Chaitanya Saraswati tenemos 2 Gosalas. Uno que está en la parte, y Srila Acharya Maharaj siempre en todos los templos, ¿verdad?, pone algunas vacas. Muy auspicioso el estiércol de la vaca, es purificante, no es excremento, por eso no se le llama excremento, es estiércol, tanto la orina como el excremento de la vaca, el estiércol, son agentes desinfectantes, imagínense ustedes eso, qué característica tan especial. Ni siquiera los humanos tenemos esa cualidad de las vacas, pero ellas sí. Por eso las vacas son, no nomás por ese hecho, pero las vacas son consideradas como una de las madres de todo ser humano. 7 madres, ¿verdad? La madre que nos dio el ser, la nodriza, la nana, quien cuidó de nosotros, la esposa del rey o del gobernante, es considerada la madre de uno, la esposa de Gurudev, ¿verdad?, del maestro espiritual, la tierra, Bhumi,
es considerada una de nuestras madres. Son van 5. ¿Quién más? La vaca La vaca. y Ay, no sé. la esposa, yo creo, de un brahmin, ¿verdad? De un hombre. Entonces, esas 7 mujeres son consideradas esas 7 personalidades son consideradas nuestras madres. ¿Y cómo vamos a, ¿verdad?, a estar felices cuando sabemos que se está matando a nuestra madre, ¿verdad? Alguien dirá, estas son cosas, ¿verdad?, supersticiones. Esa es la diferencia entre la cultura humana y la cultura bárbara. Barbarie, la barbarie actual, ¿verdad?, en nombre de civilización, es una cosa espeluznante. Pero en la India no, en la India todavía, ¿verdad?, hay muchos estados de la India donde está prohibido matar a las vacas. Alguien pensará que eso es una actitud retrógrada, perdón, especialmente cuando hay hambre en la población. Pero en la India las personas nos han dado el ejemplo, la mayoría de las personas en la India son vegetarianas, nada más para saber un poquito de la calidad humana de estas personas. No necesitan matar. Ahorita hablábamos de la fe, que yo para que mi fe sobreviva, para tener confianza que mi fe es la buena, tengo que destruir la fe de los demás. Tengo que impedir la fe de otras personas. Imagínense nada más, ¿no? Y eso pensará uno que no, pues aquí estamos todas las almas reunidas. No, somos un pequeñito grupo, como en la prisión. En la prisión no están todos los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos libres, soberanos, que acatan las leyes, que no cometen infracciones, están viviendo fuera de la cárcel. Pero los que estamos en la cárcel, ¿verdad?, pensamos, no, pues somos un montón ahí estamos todos, eso es toda la población que existe. No, solamente las personas que han actuado incorrectamente se fueron puestos ahí privados de la libertad. Así es esta creación material. Solamente un grupo reducido de almas que decidieron mal, ¿verdad?, no están en el mundo espiritual. El mundo espiritual está lleno. La gran parte de las almas están allá. Y solamente un grupo reducido estamos aquí en el mundo material. Esa es la verdad, la explicación correcta. 7:30, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, hablamos sobre las vacas porque aquellos que han tenido el privilegio de ¿verdad?, vivir en una granja y cuidar de las vacas, es increíble no sé, lo bellas que son esos animales, ¿no? En fin, ellas se acercaron todas a lamer el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y Mahaprabhu, tras recobrar la calma, Sri Chaitanya Mahaprabhu se puso a acariciar a las vacas que, sin poder abandonar su compañía, iban con él. Los pastores de vacas pasaron grandes dificultades antes de... Perdón, yo les había dicho que íbamos a leer algo de Srila Krishna Das Babaji Maharaj. Krishna Das Babaji Maharaj, ¿verdad? Y vamos a aprovechar ahorita. Hoy no tenemos mucho tiempo, perdonen, ¿verdad? Estamos aquí en la ciudad de Mérida, día sábado. Hoy es el día de la clase precisamente de Srila Janardhan Maharaj. Y un servidor vamos a ir a colectar. Entonces no vamos a estar en la primera parte de la plática de Maharaj, pero nos vamos a unir a la segunda práctica, a la segunda parte de la plática. Hoy es día sábado y es la clase con Srila Janardhan Maharaj. Todos ustedes, ¿verdad?, ya saben de sobra esto, pero aquí les recordamos. A las 10:30, ¿no? 10:30, hora de nuestros países, en la mayoría de los países, países como con la hora de México, de Colombia, los demás países que tienen la misma hora o algunos que tienen diferente hora, hay que sincronizarse. A las 10:30 hora de Colombia en Sudamérica, 10:30 hora de México aquí en Norteamérica, tenemos, ¿verdad?, la plática con Srila Janardhan Maharaj.
Y hoy estamos honrando el día de la desaparición de este hermano espiritual. Srila Krishnadas Babaji Maharaj fue contemporáneo, ¿no? Y fue una persona muy conocida. Vean ustedes, ¿no? Las palabras que le dedica Srila Sridhar Maharaj. Recordando a su querido amigo Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, recordando a su querido amigo Sripad Krishnadas Babaji Maharaj. Nosotros sabíamos que Krishnadas Babaji Maharaj ha partido de este mundo. Eso es una plática dice, nosotros sabemos que Krishnadas Babaji Maharaj ha abandonado este mundo. Nosotros nos gustaría, como quiera que sea, recordar su vida y sus actividades tanto como nos sea posible. Yo primero lo conocí a él en 1926 o algo así. Yo me reuní con él por primera vez brevemente después de haberme unido a la Gaudiya Mata. Él estaba regresando de un tour de prédica con Bharati Maharaj en ese tiempo. Él era joven, listo, hermoso, tenía un carácter alegre y era muy firme en sus principios, especialmente hacia el Nam Bhajan, la adoración del nombre de Krishna. Él venía de una familia respetable, una familia elevada en Dhaka, Munchi Ganga, con una interrogación de los traductores, ¿verdad? Una familia respetable de la ciudad de Dhaka, lo que hoy es Bangladesh, antes Bengala Occidental. Lo que al presente es Bangladesh. En ese entonces, todo era parte de Bengal, en la India británica. A continuación, yo lo vi a él cuando él vino del grupo de prédica, cuando regresó después de ir con el grupo de prédica a Naimi Sharanya, en la parte occidental de la India, con Bon Maharaj. Alguna natural amistad creció entre nosotros, quizás por nuestra similar clase elevada social, similar educación, similar simplicidad y similar ansia por la conciencia de Krishna. Nos hizo, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Nos hizo hacer química, pero nos hizo, ¿verdad?, tener empatía, no, simpatía uno por el otro. Nos hizo estar juntos gradualmente y también de una manera muy íntima. Yo tuve una conexión muy cercana con él en la parte final de 1927 en Nueva Delhi. Por algunas semanas a nosotros se nos permitió trabajar juntos allí y nuestra intimidad creció. Entonces, hacia 1929 o algo así, él estaba en Bali Hati, en Bengala, en una mat de una villa, y estaba llevando ahí su Nam Bhajan. Yo le pedí a Prabhupada, a nuestro Guru Maharaj, él es una persona educada, joven. Su servicio podría ser muy útil al presente para predicar aquí en Nueva Delhi. Si tú me permites, yo podría pedirle a él que viniera aquí, que se uniese a mí en mis actividades. Yo era entonces el comandante o la persona que dirigía el templo, las actividades en Nueva Delhi. A través de mí el MAT fue fundado allí. Prabhupada agradecidamente dio su consentimiento y dijo, si tú puedes llevarlo a él
allí contigo y ocuparlo en el servicio de prédica para Mahaprabhu, entonces tú estarás haciendo el trabajo de un verdadero, de un gran amigo suyo. Entonces Krishna Das Babaji Maharaj, en ese entonces, él se llamaba Sadikananda Brahmachari. Vino aquí conmigo al templo de Nueva Delhi. Por un largo tiempo nosotros tuvimos una amistad muy íntima y trabajamos juntos. Él tenía mucha apreciación por mí y yo también tenía apreciación por él en su búsqueda sincera de ser un indagador sincero de conciencia de Krishna. Él tenía en su mayor parte una naturaleza basada en las escrituras. Lo que él encontraba ser el consejo de las escrituras, él trataba lo mejor que podía de adherirse a eso. No tanto así a la aplicación, a los consejos de la aplicación de las escrituras en la vida práctica, como nuestro Guru Maharaj deseaba que nosotros lo hiciéramos. Ahí él no era tan generoso. Taramadye Sarva Shrestha Nama Sankirtan. Entre todas las formas de práctica devocional, Nama Sankirtan es la mejor. Este claro consejo de las escrituras de Mahaprabhu, él trató lo mejor que pudo de adherirse a ello. Siempre, hasta sus últimos días, él mantuvo su carácter puro, moral, social y educado. Él era muy buen hombre y era muy estricto. Él era firme en su práctica, muy sincero y muy alegre. Él siempre trataba de estar satisfecho bajo cualquier circunstancia. Cuando había diferencias cuando hubo diferencias entre los trustees, entre las personas que guiaban la sociedad de alguna manera u otra, él no pudo permanecer en la misión. Y nosotros no pudimos permanecer en la misión. Él también se fue en ese entonces. Yo me fui a Brindavan y permanecí allí durante un mes. Después yo vine aquí a Navadvip a vivir permanentemente por la gracia de Nityananda Prabhu y de Mahaprabhu. Él decidió vivir en Nandagram en ese mismo tiempo. Nosotros ambos nos retiramos de la vida misionera y yo seleccioné este lugar para pasar los últimos años de mi vida. Y él seleccionó Nandagram. Nandagram es el lugar de los pasatiempos de la familia de los padres de Krishna, Nanda Maharaj y Yashoda Mayi. Allí hay un lugar conocido como Nanda Bagicha, solamente un poco retirado de Nandagram, hacia Jabat y hacia Kadamba Kandi. Él escribió una carta de allí, me escribió una carta. Yo encontré en el lenguaje de esa carta que él estaba muy satisfecho, que él realmente había alcanzado plena satisfacción en su vida presente. Fue muy conspicuo. Conspicuo, ¿qué significa conspicuo? No sé si estoy traduciéndolo bien. El artículo está en inglés, a lo mejor Jaivalai Prabhu o en alguno de las notas de las páginas, ¿verdad?, de Acharya Maharaj o de Sri Chaitanya Saraswat Mat tradicional, encontramos el artículo ya traducido al español. Pero aquí dice, era muy conspicuo para mí que él estuviese ahora muy feliz, plenamente entregado. Lo que él estaba buscando, él lo encontró y él estaba plenamente satisfecho. Yo encontré eso en su carta. Yo en ese entonces me encontraba aquí, en Nadia, no en Navadvip, en una casa rentada de 2 rupees al mes y vivía solo.
después de un largo tiempo, solamente 2 o 3 años, cerca de 40 años más tarde, él de súbito me dijo, aquí en el mat, en toda mi vida yo obtuve mi más grande satisfacción cuando viví en Nanda Bagicha, Nandagram, ¿no? En Nanda Bagicha. Eso fue lo que le comentó. Srila Maharaj está refiriéndose a eso unos pocos años antes, ¿verdad?, de que Krishnadas Babaji Maharaj partiera de este mundo. Conspicuo significa formal, persona que goza de gran prestigio. Persona que goza de gran prestigio, formal, ok. Era una cosa muy, muy formal, ¿verdad? Entender, muy obvia, entender. Él ahora estaba muy feliz. Pero más tarde, 40 años más tarde, lo que él encontró en esa carta, ¿verdad? Y le dio la sensación esa de parte de Srila Krishnadas Kaviraj, Srila Krishnadas Babaji Maharaj. Se lo dijo personalmente Krishnadas Babaji Maharaj cuando visitó a Srila Maharaj en el Sri Chaitanya Saraswat Mat. Allí él le dijo, ¿verdad?, que el momento más feliz de toda mi vida lo pasé cuando estuve allí en Nanda Bagicha. Tenía una inclinación por Sakya Rasa. Él vivió allí en el principio del año quizás 41 y después de muchos años de Vayan, él apreció su vida allí como la satisfacción más elevada. Yo pude detectar eso desde cuando él me envió su carta, que él había encontrado plena satisfacción en su vida. Yo pude sentirlo. Yo pude sentir que él era Shuddha Sattva, completamente entregado, desapegado de todo y completamente, enteramente dependiente de Krishna. Su vida era por completo dependiente del deseo de Krishna, sin ninguna preocupación, sin ninguna meta, sin ningún objetivo en la vida. Como si se hubiera quedado completamente vacante y solamente hubiese Krishna para aproximarse a él. Él vino preparado, él llegó a la misión plenamente preparado para eso, ¿verdad?, para entregarse al Señor, sin prejuicios, incluso los prejuicios, los pensamientos y las sugerencias del diseño de uno mismo, el propio diseño de uno para adquirir conciencia de Krishna. Ni siquiera eso, plenamente entregado. Cualquier cosa que él quería, él podría hacer. Cualquier cosa que él quiera, el Señor, refiriéndose al Señor, cualquier cosa que él, Krishna, quiera, yo estoy preparado para hacer. Yo estoy preparado para eso. Tal actitud. Generalmente nosotros encontramos en las escrituras que Sharanagati, la rendición, es la base, los cimientos en los cuales una variada cantidad de estructuras pueden ser erguidas para el servicio a Krishna. Sharanagati, la rendición. Esto está dicho de una manera general, pero yo también he notado otra cosa muy remarcable. Yo también he notado otro aspecto muy remarcable. Simplemente por Sharanagati puede darnos todo. Simplemente Sharanagati puede darnos todo. No solamente sirve como cimiento para la práctica espiritual que uno pueda tener, sino que simplemente por seguir Sharanagati no le puede dar a uno todo. Aún sin
aceptar o sin practicar las formas de la actividad devocional. En su carta y a través de su ejemplo me recordaron a mí de este tipo de Sharanagati. También es mencionado en mi Prapana Jivanamrita que simplemente Sharanagati puede darnos a nosotros el resultado deseado más elevado, incluso sin Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Bandhanam y muchas otras formas, solamente por Sharanagati. Sharanagati significa entrega, rendición, y hay diferentes tipos de entrega. Si nosotros podemos examinar cercanamente las cualidades de la entrega, nosotros podremos encontrar que incluso podremos encontrar ahí incluso los elementos de diferentes razas. El más elevado tipo de Sharanagati es posible en el más elevado tipo de raza de servicio. Eso es madura raza. Madura raza tiene que ser aceptada como algo capaz de abrir plenamente a nosotros Sharanagati. Cada átomo del cuerpo espiritual de uno ansía por el átomo correspondiente del cuerpo espiritual del Señor. Esto no es posible en muchas otras razas. Ha sido expresado en bengalí, en el verso bengalí, por un gran devoto. Cada parte de uno de mis miembros está ansiando la parte correspondiente de los miembros del Señor. Sharanagati significa alistarse para este tipo de servicio hacia el Señor autocrático. No hay rima o razón, no hay espacio para ninguna otra aspiración, buena o mala. Simplemente Sharanagati, llevado a cabo de una manera apropiada, puede satisfacer nuestro deseo final. Este ideal de vida, de entrega, yo lo vi en Babaji Maharaj. Al principio en Nanda Bagicha. Y él expresó esto más tarde en una carta. Yo me siento muy feliz que yo he venido a tomar el curso correcto y que yo estoy en la posición correcta en mi vida. Yo me he dado exclusivamente al Señor, entregándome a su dulce deseo, al dulce deseo del Señor. Después de ese tiempo, pasaron muchos años, después de ese tiempo, él pasó muchos años, muchas noches, décadas, permaneciendo despierto y continuando con su Nam Bhajan. Esa era una de las prácticas de Krishnadas Babaji Maharaj, que no dormía en las noches, se quedaba cantando, ¿verdad? Y no es que al día siguiente se dormía todo el día, ¿verdad?, para reponerse de la noche, no. Como yo. Al día siguiente se seguía cantando, ¿verdad? Él, de una manera muy profunda, se ocupaba a sí mismo en todas las formas de bhajan, pero su última declaración fue que yo sentí la más elevada bienaventuranza de mi vida cuando yo estuve en Nanda Bagicha, al principio de 1941, Sharanagati. Él era muy ávido del Sakya Rasa, aun y cuando él solía leer todo tipo de shastras y de razas. Él también solía escuchar todos los tipos de kirtan y representaciones, incluso los kirtan de los sahajiyas. Pero esto no lo haría él un sahajiya, aun y cuando él atendía la escuela sahajiya para eso, ¿verdad?, para hacer kirtan con ellos. Tan firme era su fe en Krishna, en conciencia de Krishna, en la conciencia de Krishna correcta. Mahaprabhu dice, Vana deki Brahma Haya Ei Brindavana, Saila deki Mane Haya Ei Govardhana. Esto se encuentra en el Chaitanya Charitamrita, María Lila, el capítulo 17 que estamos leyendo. Dice,
cuya meta está firmemente establecida, quien está muy ansioso y es muy sincero acerca de la realización de conciencia de Krishna, su asociación con las cosas objecionables no pueden atraerlo a él al lado oscuro, pero sino que le dan a él una contribución. Eso se vuelve una contribución hacia su dirección apropiada. Mahaprabhu dijo esto acerca de Nityananda Prabhu. Si Nityananda Prabhu es visto visitar una casa donde venden licor, y es visto entrar en la casa de una prostituta, aún así ustedes deben de conocer ciertamente que él es adorable a Brahma y a Shiva mismos. Si él va allí, él no va ahí para tomar nada, él está yendo ahí siempre para el beneficio de las almas caídas, para liberarlos a ellos de su posición. Él no está yendo ahí a tomar nada de ellos. Muy, muy bonito ejemplo, ¿verdad? Así, Krishnadas Babaji, aun y cuando él se mezclaba aparentemente con los así llamados o los supuestos sección Sahajiya, él no se desviaba de la verdadera concepción de conciencia de Krishna, del Acharya de la Gaudiya Mat, y lo que él vino a darnos a nosotros. Más tarde también, con firmeza, nosotros lo vimos a él adherirse a su fe. Él hizo su selección final, un refugio en Nandagram, Pavan Sarovara, cerca del Vajan Kutir de Sanatana Goswami. Allí él, del mundo visible, fue al mundo invisible. Él entró seguramente en el mundo invisible, en el aspecto invisible de Vrindavan. Él dijo abiertamente que él tenía mucha atracción por Sakya Rasa. Él consideraba su líder, su siguiente líder, a Subal, quien tiene una conexión con Madhura Rasa. Entre todos los amigos de Krishna, Subal Saka es considerado ser el más elevado porque él tiene una íntima conexión con Madhura Rasa. Así, él consideraba a su guía en la forma de Subal. Él tenía un corazón muy liberal y él solía mezclarse con todos los diferentes grupos de la Gaudiya Mat que estaban en oposición. Él prácticamente iba a todas partes y con su cara sonriente él solía mezclarse y asociarse con todos. Aún así, él tenía una atracción especial para un lugar particular. Él era un amigo muy íntimo mío, como ya se los he dicho. Él tenía mucho aprecio, especialmente por mis poemas sánscritos. Y una vez le pregunté a él, ¿por qué tienes tanto especial afecto por mí? Y él me dijo, tus poemas son la causa. Yo estoy capturado por las ideas, el lenguaje y el estilo de tus poemas. Wow. Él era muy estricto y no era un hombre que pudiera someterse a cualquiera y a todos por la presión de las circunstancias. Él no era de ese tipo. Esa era también una de sus características. Así, él solía cantar los poemas de los Goswamis acerca del Krishna Lila, no poemas ordinarios, poemas selectos, pero su afecto hacia mí era tal que cuando él solía cantar en las noches de Kadasi aquí en el templo, o en cualquier otra parte, él preferiría cantar mis versos en sánscrito. Así, en una relación de corazón a corazón, él era muy buen amigo mío. La función de hoy también muestra algo de eso. No fue prediseñada, pero aún así yo he sido atraído
para ocuparme en alguna función en esta relación. Yo pienso que esto es un arreglo divino, el hecho de hablar acerca de él. Así nuestra conexión era siempre por encima de la área consciente de nuestra experiencia. Fue una conexión sin causa. De muchas otras maneras también. Él tenía muchas cosas, teníamos muchas cosas en común. Algunas veces también yo lo traté a él de una manera un poquito áspera, y decirle así, hermano. Algunas veces también yo mismo lo traté de una manera áspera, pero a él no le importó. Su amistad por mí era profunda, era tan profunda que a él no le importaba eso. Tales sucesos también tomaron lugar aquí. Hoy yo le oro a él. Cualquier cosa mala que yo haya hecho para con él, que él me pueda perdonar y que me acepte a mí como su sincero sirviente, con la ayuda de todos ustedes. Muy bonito, ¿no? En una ocasión escuchamos de parte de Srila Sridhar Maharaj, yo creo que ustedes también lo han escuchado, cómo es que en una ocasión, siempre que iba a visitar a Sridhar Maharaj a su templo, Krishnadas Babaji Maharaj, siempre iba algunos días a visitar Japania, el lugar de nacimiento de Sridhar Maharaj. Y una vez extrañado, Sridhar Maharaj le dijo, Babaji, ¿por qué estás yendo a visitar el lugar de mi nacimiento? Y Babaji Maharaj le dijo, porque yo quiero ver cómo era el lugar donde tú creciste, ¿no? A qué escuela fuiste, a tu familia, el lugar, el paisaje ahí, en fin. Yo quiero ir a conocer eso, y quiero ver cuál es el origen tuyo, quien puedes escribir cosas tan hermosas, ¿verdad? Como la poesía de Rupa Goswami. Esa era la razón, ¿no? De Krishnadas Babaji Maharaj. En una ocasión Maharaj aquí se refiere, ¿verdad? Que alguna vez lo trató ásperamente. Una ocasión cuando iba, porque él iba a menudo al Sri Chaitanya Saraswati Mati, ahí se pasaba algunos días. Y como dice Srila Sridhar, en los días de Kadasi, pasaba toda la noche cantando. Entonces, en una ocasión, Srila Sridhar escuchó que Srila Babaji Maharaj había ido a asociarse con los Sahayas, ¿no? A hacer kirtan con ellos. Entonces Srila Sridhar dijo, ¿por qué hiciste eso? Nuestro Guru Maharaj no quería, vete de aquí del mar, ¿verdad? Y lo echó del mar. Lo echó del mar. Entonces, Srila Govinda Maharaj fue con Srila Sridhar y dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo trata tan duro, no? Son muy amigos ustedes, ¿por qué lo trata tan duro? Entonces Srila Sridhar Maharaj le dijo que él va a regresar. Pero bueno, entonces cuando regresó de nuevo, Srila Sridhar Maharaj le dijo, ¿por qué estás aquí? Te pedí que no vinieras. Le dijo, no, te pedí, yo dije que te fueras. Le dije, sí, tú me dijiste que me fuera, pero ahí eso hice, pero no me dijiste que no podía volver. Pero no me dijiste que no podía volver, así que aquí estoy de vuelta. Bueno, esto es algo, ¿verdad? En honor a la personalidad de Krishnadas Babaji Maharaj. Él estuvo allí en este momento de la inauguración del Sri Chaitanya Chandrodaya Mandir, el templo de ISKCON, el templo principal de ISKCON en Mayapur, en la isla central, ¿no? De Navadvip. Él estaba allí, Krishnadas Babaji Maharaj. Y Srila Govinda Maharaj dice que cuando él comenzó a hablar, ¿verdad? Porque a Govinda Maharaj de pronto le pidió Srila Maharaj, que habla tú, Govinda Maharaj. Swami Maharaj Bhaktivedanta Swami Prabhupada ya había dado su plática. Y ahora estaban sentados en el mismo asana, esa fotografía que todos conocen. Y entonces él le pidió ahora a Srila Maharaj, Maharaj, ahora es tu turno, tú habla, tú di algo para la audiencia. Pero Srila Maharaj se sentía mal, su salud no estaba bien. Él había ido a la función porque sabía que era una función muy importante, ¿no? Así es que a pesar de sentirse mal, él fue ahí para complacer a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada y porque sabía que esa misión estaba satisfaciendo de gran manera el deseo, la labor, la misión de su Guru Maharaj, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
Entonces, ¿verdad? Él fue como quiera sea. Pero cuando le tocó el momento de hablar, él seguramente estaba pasando no un buen rato, ¿no? Eh, entonces le pidió a Govinda Maharaj, tú habla, tú di algo, yo no me siento bien. Y entonces Govinda Maharaj comenzó, ¿verdad? Entonces dice Srila Govinda Maharaj que eso fue algo imprevisto para mí, es algo que sucedió de súbito. Yo no estaba preparado para dar una clase, no me había preparado. Siempre que iba a las funciones con Guru Maharaj, él hablaba, ¿verdad? Yo no tenía más que estar ahí, hacer asistencia. Pero en esta ocasión él me estaba pidiendo, en esa reunión tan importante, él me estaba pidiendo que yo hablase. Entonces, yo nunca he dicho que no. Siempre he sido una persona que dice sí. Entonces, yo comencé a decir, yo comencé, ¿verdad?, a pronunciar las palabras, el pranam, los mantras pranam que se usan siempre al principio de una exposición, ¿no? Ante la audiencia, etc. Om Yana Timirandasya y varios otros. Y mientras estaba pronunciando eso, internamente estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Mientras que repetía automáticamente, ¿no?, las frases que todos sabemos, internamente él pensaba, hasta que finalmente encontró esa idea, ¿no?, de ese mantra, ese verso de Raghupati Upadhyaya acerca de Krishna. ¿A quién le voy a decir y quién me va a creer cuando escuchen que el Brahman Supremo, el Señor Supremo, está jugando, divirtiéndose con las pastorcitas de vacas a orillas de la ribera del Yamuna? ¿A quién me va a creer? ¿No? Porque siempre se adora al Señor Supremo de una manera muy, eh, con mucho respeto, pero ese Brahman Supremo está ahorita jugando así mismo. Él usó este mantra: Kam prati katayitum she samprati kova pratitum mayatu. Gopati tanaya punje gopa baduki batam vitam brahma. Eh, él, él usó ese mantra para decir, de igual manera, ¿quién me va a creer y a quién le voy a decir yo que un habitante, que un miembro regular, un hombre casado de la Gaudiya Mat que atendía sus negocios, Abhay Charan de, ahora se ha convertido el maestro espiritual del universo entero? ¿Quién me va a creer eso? ¿Verdad? ¿Y a quién le voy a decir yo eso? Y cuando él dijo eso, Krishna Das Kaviraj Goswami estaba allí, y, ¿verdad?, una persona educada. Krishna Das Kaviraj, digo, Krishna Das Babaji Maharaj, una persona educada, una persona, ¿verdad? Así que cuando escuchó el verso, él inmediatamente, ¡Haribol, Haribol!, no se aguantó las ganas y exclamó con mucho gusto, ¿verdad?, sabiendo bien para dónde iba la plática, a dónde iba a ir la, la disertación de Srila Govinda Maharaj. En fin, son cosas que hemos escuchado y que nos dan mucha alegría, ¿verdad? Ver esta carta de Sridhar Maharaj, es verdad, ¿qué puede decir uno? Es oro para nosotros. Ver el tipo de amistad que tenía con Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, las cosas que expresa aquí, la convivencia tan íntima que tenían, y finalmente el pedirle a él, ¿verdad?, que lo disculpe por cualquier maltrato que le permita siempre ser su amigo, ¿no? Muy, muy hermoso. Y servirlo. Dice, cualquier cosa mala que yo haya podido hacer para él, yo pido que él me perdone por todo y me acepte como su sincero amigo, con la ayuda de todos ustedes. Así, ¿verdad? Y la Sri Maharaj dice. Y una referencia, esto fue hablado el 30 de abril de 1982, esta plática. Y en el Sri Sri Praparan Jivanamrita se menciona una relación en esto a lo que se mencionaba aquí. Todo es completado por lo de la entrega, ¿verdad? Todo es completado a través del proceso de rendición, de la entrega a los pies del loto de Sri Hari. Incluso uno, quien es incapaz de ejecutar las prácticas integrales del servicio devocional basadas en escuchar, cantar, recordar, adorar, servir a los pies del loto del Señor, etc. Adorar, desarrollar amistad con el Señor, servirlo a través de actividades y entregarle todo a Él.
aún para aquel o para aquella persona que no puede ejecutar estas prácticas, pero si él practica Sharanagati, él lo va a obtener todo. Bueno, jóvenes, también hoy les pido por favor que me disculpen, porque ya estamos tarde y tenemos que irnos a la colecta. Entonces, estamos, ¿cómo se dice? Solamente despidiéndonos, pronunciando el Jai Advani, y la lista la diremos mañana. Hoy es cumpleaños de Lakshmi Rani. Hoy es cumpleaños de nuestra hermana espiritual, Srimati Lakshmi Rani Devidasi. Entonces, para Lakshmi Rani, nuestros mariachis, las mañanitas, muchos regalos, no más las mañanitas, porque, ¿verdad? Muchos regalos para ella, ¿no? Ella está mudándose ahora, finalmente ha conseguido quien compre su casa en la Ciudad de México y va a ir a vivir allá donde están sus hijitas, en Cancún, Quintana Roo. Entonces están haciendo todos los arreglos para allá adquirir una propiedad también, más pequeña, en fin, para ella, pero que le permite estar cerca de sus hijas, donde viven ellas. Muy bien, pues para ella, ¿verdad? Que cumple años hoy, nuestras humildes reverencias. Y un abrazo muy fuerte para Lakshmi Rani Devidasi Ki Jai. Estamos hablando de Lakshmi Rani aquí de México, porque también tenemos una Lakshmi Rani allá en Colombia, la esposa de Hridaya Krishna, a quien saludamos muy afectuosamente. Quien cumple años el día de hoy es Lakshmi Rani aquí en México. Dandavat pranams a todos. Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jai. Jai Sri Chaitanya Saraswat Matacharya Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhuma Sri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasati Gaura Bhakta Brinda ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswati Mate Sri Navadvipdam ki Jai y alrededor del mundo ki Jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Krishna Dvaipayana Veda Vyas ki Jai. Sri Gaura Mandal Sri Braja Mandal Sri Chetra Mandal ki Jai. Sri Mayapur Jogapit ki Jai. Sri Gangamai Jagnamai ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Jai Bhakta Pravara Sri Prahlad Maharaj ki Jai. Bhakti Bhigna Sanasi Sinkadev ki Jai. Sri Lakshmi Sinkadev ki Jai. Sri Samaveta Bhakta Brinda ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos ki Jai. Jai. Hoy es el día en el que celebramos la desaparición del hermano espiritual de Srila Sridhar Maharaj y Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Krishna Das Babaji Maharaj, Tiro Bhaptiti Mahamahotsav ki Jai. Toda la gloria al festival en honor de la desaparición de Srila Krishna Das Babaji Maharaj ki Jai. Nitai Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari. Bueno, que tengan todos un excelente día. Dandavat Pranams. Y nos vemos en la plática de Srila Janardhan Maharaj.